Bueno, buenas noches a todos. ¿Me oís bien? Como siempre, daros las gracias. Daros las gracias por darme esta oportunidad, por enseñarme tanto, porque cuando preparamos estas pequeñas charlas, pues yo he de decir que los primeros beneficiados somos nosotros mismos, que tenemos que revisar eh, muchas cosas y revisarnos mucho nosotros antes de poder plasmarlo, ¿no? En una charla. Así que os estoy muy agradecida por esta oportunidad que me brindáis. Y bueno, pues dar las gracias a los mentores del Centro Espírita Sin Fronteras, a los trabajadores encarnados y desencarnados, por poner a disposición este espacio y este tiempo para nosotros. Bueno, eh, a la charla de hoy la he titulado Jesús y la parábola del Hijo Pródigo. De entre todas las parábolas, son muchísimas las parábolas de las que Jesús hablaba, esta ha sido siempre una que particularmente me ha llamado la atención, por muchas razones, pero sobre todo además porque es una parábola que despierta muchas contradicciones en las personas. No acaban de entender muy bien por qué Jesús, en este caso concreto, hablaba de esta manera. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba queriéndonos decir? Supongo que todos conocéis la parábola, no obstante, después la vamos a leer. Pero a mí me gusta siempre que hablo de Jesús, incluso en el centro espírita, en los evangelios, pues intentar que todos los presentes nos situemos un poco, que contextualicemos, ¿no? Para que podamos entender la situación, las circunstancias, porque en este caso Jesús se expresaba de este modo, a qué obedecía, si era o no habitual en su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La parábola entra dentro de algo que se conoce como la tradición oral. En la antigüedad, fundamentalmente, aunque en muchos países, como por ejemplo aquí en España, todavía podemos hablar de esta tradición, bueno, pues será el método habitual de comunicación. Pero no solo de comunicación, sino una forma, una fórmula de transmitir conocimiento, de culturizar, de transmitir enseñanza. Los primeros seres humanos ya se reunían alrededor del fuego, los más ancianos, incluso los guerreros, incluso las mujeres, narraban y relataban sus experiencias y transmitían de esta manera el conocimiento, lo cual fue dando forma, fue dando lugar a lo que hoy conocemos como cultura, como la cultura de un pueblo. Esto se lleva adelante a lo largo de toda la evolución y todo el desarrollo de la humanidad. Tenemos que pensar que en aquellos momentos, en los tiempos antiguos, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Si nos trasladamos a la época de Jesús, la mayoría de las personas apenas tenían los conocimientos básicos para poder desarrollar las actividades de la vida diaria, procurarse el alimento a través del trabajo y poco más. Pero lo cierto es que no había cómo transmitir la cultura a las masas, me refiero, si no era gracias a esta tradición. Por lo tanto,
esa forma de cultura se transmitía de generación en generación. Los más ancianos relataban sus experiencias, se generan los mitos, las leyendas, todo lo que podía dotar de cultura pueblo. Las familias, los clanes se reunían y era así como se transmitían los conocimientos, las experiencias a las nuevas generaciones. La tradición oral posee dos elementos principales: la identidad cultural, que es la forma en cómo se concibe una comunidad con respecto a las otras comunidades de su entorno, y la memoria colectiva, que son acontecimientos que son parte de la historia de una comunidad y que les ayudaba a definirse ante otras comunidades. Tiene la finalidad de reafirmar su identidad comunitaria, es decir, había una identidad propia de un pueblo, de una región, de una zona determinada, y después había una memoria colectiva que era la que recogía todos los acontecimientos que lo diferenciaban, que los hacían diferentes de las demás. Los mensajes o los testimonios, como hemos dicho, se transmitían verbalmente a través del habla, a través de la música, de las canciones, y bueno, han llegado hasta nosotros pues en forma de cuentos populares, refranes, romances, canciones, etcétera. De esta manera es posible que una sociedad pudiera transmitir la historia oral, la literatura oral, la ley oral y otros conocimientos a través, generación tras generación, sin un sistema de escritura. Pues bien, esto es lo que va a definir un poco este momento que estamos hablando, que es la vida de Jesús. Jesús podemos visualizarlo perfectamente desde niño, ayudando a José en la carpintería, en una zona de la Galilea en la que era atravesada constantemente por caravanas. Las caravanas iban y venían de diferentes lugares para Alejandría, algunas incluso hacia Siria, hacia Etiopía, trayendo no solamente alimentos, telas, las riquezas de los pueblos con los que comerciaban, sino también noticias, historias, leyendas, cosas importantes. Por tanto, Jesús, conversando con aquellos caravaneros, con aquellos comerciantes, tuvo la oportunidad de recoger multitud de conocimientos. Tanto es así que Jesús no solamente hablaba el idioma local, el hebreo, sino que conocía el latín, conocía el griego y conocía el arameo. Esto se debía precisamente a este intercambio cultural que tenían con las personas, los caravaneros, ¿no? Con aquellas personas que eran comerciantes y que atravesaban regiones y países enteros para llevar pues las cosas que vendían. Y era así como se enteraban, pues como he dicho, de las últimas noticias, ¿no? Que llegaban muchas veces pues más allá del Mare Nostrum, o que atravesaban los desiertos de Libia. Era esta la manera de comunicarse, la manera de culturizarse que tenían o que poseían en aquella época. Imaginaros qué revuelo, ¿no? Cuando las caravanas atravesaban la pequeña Nazaret y yo me imagino, ¿no? A Jesús y a otros muchachos saliendo al paso de estas personas, pues para contarse y comentar los últimos acontecimientos. Es cierto también que en aquella zona era muy habitual a la hora de transmitir determinados conocimientos hacerlo de la siguiente manera, a través de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, pues la parábola
designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. ¿Verdad? ¿Os suena? Jesús utiliza cuando habla unos elementos simbólicos, pero a la vez conocidos para la persona o personas a las que estuviera hablando, de manera de procurar o transmitir una enseñanza. Y esta enseñanza es un relato simbólico, es una comparación basada en una observación verosímil, pero que además tiene un fin didáctico. Podemos encontrar en los evangelios muchísimas parábolas, como he dicho al principio, que él utiliza, que Jesús en este caso utiliza para enseñar, para predicar, para mostrar o hacer llegar a aquellos que se acercaban a él el conocimiento que él quería transmitir. El término parábola significa comparación y tiene un fondo, de enseñanza, una moralina, que se suele decir, ¿no? Alude generalmente a algo que puede ocurrir de manera natural, pero trata siempre asuntos morales o asuntos espirituales. Evoca un ambiente, describe una acción y unos resultados. A menudo involucra la palabra para luego sufrir las consecuencias de esa elección. Y ahí viene lo que nosotros conocemos como la moraleja. Es decir, la parábola en realidad es un uso narrativo que sirve para transmitir una enseñanza moral. Muchas veces se nos ha cuestionado o se cuestiona o nos hemos cuestionado nosotros mismos por qué Jesús hablaba con parábolas. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hablar con parábolas si podía hacerlo simple y llanamente? Podía hablar con tranquilidad a las personas que se acercaban a él. Bueno, pues en verdad, por todas estas cuestiones que yo he dicho, las personas que escuchaban, las personas a las que Jesús reunía, no tenían las condiciones intelectuales para poder entender lo que Jesús quería transmitir. Era muy habitual, como digo, de parte de los rabís, de parte de los maestros, utilizar esta figura narrativa para transmitir los conocimientos. Pero además, en el capítulo 24 del Evangelio, según el Espiritismo, no pongáis la lámpara debajo del celemín. Concretamente, en el ítem 4, vamos a encontrar las siguientes palabras que vienen a arrojar luz sobre este asunto tantas veces cuestionado al respecto de la didáctica que emplea Jesús a la hora de transmitir estas enseñanzas. Él lo explica diciendo a sus apóstoles: les hablo por parábolas porque no están en estado de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen y no comprenden. Decírselo todo sería inútil en este momento, pero a vosotros os lo digo, porque os es dado comprender estos misterios. Esta es la respuesta que Jesús ofrece a los apóstoles cuando le preguntan sobre esta cuestión. Y continúa este ítem 4 diciendo: obraba pues con el pueblo como se hace con los niños, cuyas ideas aún no están desarrolladas. De este modo indica el verdadero sentido de la máxima: nadie enciende con una vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone sobre el candelero para que vean la luz los que entran. Más abajo de este mismo ítem dice: toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de a quien se dirige, porque hay gentes a quienes una luz demasiado viva las deslumbra sin darles claridad. Como digo, la capacidad intelectual de estas personas estaba muy restringida,
Como he dicho antes, la mayoría no sabían leer, no sabían escribir y tenían apenas los conocimientos básicos para poder subsistir. Yo siempre digo que en la época de Jesús la mayoría de las personas no vivían, sobrevivían en realidad, ¿no? Era algo muy diferente a cómo son las cosas ahora. Por lo tanto, estas almas simples en ese sentido, sencillas, humildes en ese sentido, Jesús no las podía violentar, dándoles un conocimiento que ellos aún no podían asimilar. Y él, sabedor de esto, intentaba transmitir ese conocimiento con todo el amor, con toda la dulzura y sobre todo poniendo a disposición los elementos que hicieran de esa enseñanza comprensible para ellos. Aún así, recordemos que Jesús siempre decía: quien tenga oídos que oiga. Él era muy consciente de que muchos de ellos aún no comprenderían su mensaje, su enseñanza. Dice este ítem: lo mismo sucede con los hombres en general que con los individuos. Las generaciones tienen su infancia, su juventud y su vejez. Y cada cosa ha de venir a su tiempo. Pues el grano sembrado fuera de la estación no fructifica. Lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente debe descubrirse más o menos tarde, porque llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan ellos mismos la luz viva. La oscuridad les pesa, habiéndoles dado Dios la inteligencia para comprender y guiarse de las cosas de la tierra y del cielo, quieren razonar su fe. Entonces es cuando no se debe poner la antorcha debajo del enemigo. Él comprendía la dificultad y sabía perfectamente que llegaría el tiempo que sus enseñanzas serían comprendidas. En el ítem 6 se cuestiona qué provecho pudo el pueblo sacar de esta multitud de parábolas cuyo sentido estaba oculto para él. Y dice: es de notar que Jesús no se expresaba con parábolas sino respecto a las partes hasta cierto punto abstractas de su doctrina, es decir, aquellas que necesitaban un suplemento, no está muy bien empleado el término, pero bueno, que necesitaban de más profundización, de más comprensión. Él intentaba facilitar para ellos esta comprensión. Pero habiendo hecho de la caridad hacia el prójimo y de la humildad la condición es de salvación, lo que dijo concerniente a esto es perfectamente claro, explícito y sin ambigüedad. Es decir, Jesús hablaba en parábolas siempre y cuando fuera necesario, porque en realidad en otros aspectos que sí debían de ser transmitidos tal cual, como son estos conceptos del amar al prójimo, etcétera, etcétera, eran transmitidos tal cual, con toda claridad, sin hacer uso de ninguna licencia narrativa. Pues bien, si queréis, si os parece, vamos a leer la parábola, vamos a ir a la parábola, porque una vez entendido el porqué y una vez contextualizado el porqué del uso de esta didáctica de parte de Jesús, podemos leer con tranquilidad la parábola de la que estamos hablando. Vamos a situarnos también en el lugar, ¿no? En el momento. Vamos a ver a Jesús siempre rodeado por un nutrido grupo de personas hambrientas y deseosas de conocimiento, hambrientas y deseosas de consuelo y de la luz, del magnetismo que emanaba. Pues estando Jesús reunido con varias personas, les dijo así: un hombre tenía 2 hijos y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna, llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad.
Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Así se puso en camino y se fue a casa del padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, conmovido, fue corriendo. Se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saca inmediatamente el traje mejor y pónselo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo y al volver y acercarse a la casa oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me has dado un cabrito ni para celebrar una fiesta. Ahora llega ese hijo tuyo que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres y tú le matas el ternero cebado. El padre le respondió: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es la parábola del hijo pródigo, tal y como la recoge Lucas en su evangelio. Esta parábola es el verbo de Jesús anunciando para todos nosotros, porque Jesús habla en su evangelio para cada uno de nosotros. La bondad sin límites de Dios. Incluso sintetiza el pasaje evolutivo del ser humano, el pasaje evolutivo por el que transitamos nosotros. Todo espíritu encarnado traemos impreso en las entretelas de nuestras almas la condición de hijo pródigo. Todos estamos aquí en la condición de hijos pródigos. Y vamos a ver, vamos a intentar desentrañarlo. Un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús. Y aquí encontramos el símbolo, sin duda, de la humanidad terrestre, ¿no? Representada por las personalidades diferentes de ambos hijos. El padre de ellos simboliza a Dios, ¿verdad? Jesús empieza en estas primeras palabras de la parábola a anunciarnos ya, a recordarnos ya nuestra fe con Dios, nuestra filiación divina. Dios es, ante todo, nuestro Padre. Y moramos en su casa. Moramos en su casa, en sus moradas. Moramos en este universo porque somos sus hijos. Y continúa Jesús la parábola diciendo: y el padre les repartió la herencia. Y a los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna. Hay una pequeñísima parte de la humanidad que está personificada en el hijo obediente, en el hijo que se esfuerza por guardar la ley y que permanece en la casa del padre. El hijo desobediente personifica a aquellos de nosotros que, teniendo esos saberes celestiales, esos potenciales, decidimos un día malgastar. El espíritu inmortal
que somos cada uno de nosotros es perfectible, como bien sabemos, ¿no? Todos traemos el germen para desarrollar de multitud de potencialidades, esas potencias del alma, esas virtudes que tenemos para desarrollar, son la herencia que Dios, nuestro Padre, simbolizado aquí en esta parábola, ha entregado para cada uno de nosotros. Y que tenemos que desarrollar encarnación tras encarnación. Poner esos bienes, esas potencias, sí. ¿Y qué significa esto? Dice Jesús, continúa hablando y dice, llevando una mala vida, cuando se le había gastado todo, sobrevino una gran hambruna a padecer necesidad. Sabemos que el espíritu es creado simple e ignorante. Si nos vamos a la pregunta número 15 del libro de los espíritus, podemos leer que Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes. Vale decir, con esto, desprovistos de ciencia. Y nos asignó a cada uno una misión, con el objeto de iluminarlos y hacerlos acercarse progresivamente a la perfección, mediante el conocimiento de la verdad, a fin de aproximarnos a él. La dicha eterna pura reside para ellos en esa perfección. Los espíritus adquieren tales conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Y continúa la respuesta por la espiritualidad. Dice, unos la aceptan con sumisión y llegan más pronto a la meta que les ha sido asignada. Otros solo la soportan de mala gana y quedan así por su culpa, lejos de la perfección y de la felicidad prometida. Hemos abandonado al Padre para malgastar estos potenciales, esta herencia que Él nos ha entregado. Gastamos herencia en plena inconsciencia en las primeras reencarnaciones, por ignorancia, por desconocimiento y de una manera disuelta. Pasamos encarnación tras encarnación buscando únicamente una satisfacción personal. Todos sabemos que las primeras vidas, las primeras encarnaciones son muy materiales y poco a poco vamos abandonando materialidad. Esa satisfacción personal que vamos buscando es una de las expresiones más claras de nuestro primitivismo. Nosotros hoy lo conocemos como egoísmo, como orgullo, algo que nos regala una falsa felicidad, que se presenta en forma de placeres inmediatos y que como consecuencia nos van a traer dolor y nos van a traer sufrimiento. Fijaros cómo Jesús ejemplifica esta situación cuando este hijo pródigo se había gastado todo y aparece la hambruna, aparece el dolor, aparece la necesidad. Pasamos nuestras primeras encarnaciones atendiendo únicamente a nuestros instintos para asegurar la supervivencia, la perpetuación de la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras poco a poco nos vamos haciendo conscientes de que todo esto es causa para nosotros de dolor y de sufrimiento. Dice Jesús que se fue este hombre a servir a la casa de un hombre del país que le envió a sus tierras a guardar a los cerdos. Y tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Jesús en este párrafo de la parábola plantea dentro del contexto de la narración que ese hijo que abandona la casa del padre para satisfacer sus deseos, sus fantasías, en la búsqueda de una felicidad inexistente y efímera, en un determinado momento despierta para la toma de conciencia. Todos nosotros ya hemos despertado para la toma de conciencia. El hombre siente sed y esto le conduce, le lleva inevitablemente a una reflexión profunda sobre las verdaderas necesidades del ser.
y se descubre a sí mismo y se da cuenta de cuán alejado está de Dios. Un día se da cuenta, siente necesidad del Padre, siente necesidad de algo más. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en esta situación? Si nos paramos a reflexionar, a pensar, ¿cuántos de nosotros mismamente, antes de conocer este camino que es la doctrina espírita, no nos hemos visto en esa situación, sintiendo hambre de conocimiento, hambre de crecimiento espiritual, necesidad de reformarnos íntimamente? Él se hace consciente de que en su casa no le faltaba nada. Se sentía protegido, se sentía amparado. Hay una necesidad imperiosa de volver a conectar con el Padre. Refiere pues este párrafo, obviamente, a ese momento trascendental en la marcha evolutiva de todos nosotros. Sin embargo, sabemos de sobra que esta situación, nosotros hoy sabemos de sobra que esta situación es temporal y que el alma cansada y hambrienta espiritualmente, antes o después, siente esa necesidad de rever sus hábitos, de revisar los caminos por los que ha transitado, de manera de comenzar de nuevo, de buscar su física y espiritual con el trabajo íntimo que venga a erguirla y a ennoblecerla. El dolor aquí aparece y va a propiciar ese cambio de conciencia, ¿no? Al principio de nuestra jornada evolutiva, estos procesos, como he dicho, son cásticos, sin conciencia profunda del movimiento espiritual que se ha establecido, que ha empezado ya a hacerse dentro de nosotros. Además, tenemos conciencia, o empezamos a tener conciencia de lo sagrado, de lo divino dentro de nosotros. Empezamos a vislumbrar esa filiación con el Padre, ¿no? Sabemos o empezamos a comprender la necesidad del contacto con nosotros mismos, de conocernos, del contacto de los demás, de la cooperación. Todas estas cuestiones emergen de manera natural ante este movimiento que empieza a hacerse en nuestras almas. El hijo, abatido por la situación, dice: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino y fue a casa de su padre. Fijaros en este momento también trascendental, el momento en que hemos hecho balance, hemos revisado los caminos que hemos transitado, hemos sido conscientes, somos conscientes del hambre, de la necesidad de la espiritualización, de que inexorablemente el ser humano está condenado, entre comillas, al reencuentro, a la vuelta a casa, al reencuentro con el Padre. Pero ahí aparece la culpa, aparece el remordimiento. Yo ya no soy digno de ser tu hijo, de ser llamado hijo tuyo. Pero no importa, tenme allí, aunque sea como uno de tus jornaleros. Cuando aún estaba lejos, nos dice la parábola que su padre lo vio y conmovido fue corriendo. Se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. Ahora vamos a hablar más concretamente de este aspecto. El alma cansada, como he dicho, en ese momento siente dolor. Dolor por haberse alejado del Padre, por haberse alejado de la casa del Padre, ¿no? Donde nada tiene que faltarnos, ¿no? Donde nada habría de faltarnos. Siempre ese hambre de afecto, de amparo espiritual, comprende la necesidad de abandonar el orgullo, el egoísmo, que es siempre destructor, y se reconoce un ser débil, debilitado por ese alejamiento de Dios. Pero también ocurre en este momento algo muy bello, ¿no? Aunque
Y es que en ese momento que cada uno de nosotros tomamos conciencia, empezamos a descubrir la grandeza, ¿no? La grandeza de todo lo que nos rodea. Y además vemos, vislumbramos todas las herramientas con las que la divina providencia ha intentado rodearnos, ¿no? Para que, bueno, pues no persistiéramos en el mal, no persistiéramos en la falta, para que poner todo a nuestra disposición, la abundancia de vida en todas las cosas y ese deseo irrefrenable de volver a la casa del Padre, ¿no? Y en este párrafo, cuando uno estaba lejos, el Padre lo vio y como vio fue corriendo. Vemos no solamente el auxilio de la providencia divina, o sea, vemos el auxilio de la providencia divina en todas las manifestaciones que podamos imaginar. Aparecen en este momento del despertar, en este momento de toma de conciencia, multitud de herramientas, en familiares, en amigos, en situaciones. Hay una búsqueda espiritual y empiezan a aparecer diferentes caminos. Las religiones van a nuestro socorro, por decirlo de alguna forma, salen a nuestro paso, porque las enseñanzas están ahí para todos, en todas las partes, en todas las religiones, en todas las doctrinas, en todas las filosofías, encontramos retazos de la verdad, y esa verdad aparece por doquier. Por lo tanto, el Padre, aunque aún estemos lejos de alcanzarlo, corre a nuestro auxilio, corre a tendernos la mano, corre a abrazarnos, a chucharnos, como digo yo, como si fuéramos niños, con tal de fortalecernos para continuar la marcha. El Padre nunca nos abandona. Aparece, como digo, el deseo entonces irrefrenable de recuperar ese tiempo perdido, de regresar y de recomenzar de nuevo consciente de la nueva situación. Se hace consciente también, así lo identificamos, que a los jornaleros del Padre no les faltaba el pan, ese pan, con el pan de vida, tantas veces descrito por Jesús en su Evangelio, el pan del conocimiento, el pan de la espiritualidad, etcétera, etcétera. La casa del Padre al final simboliza un estado del alma, un estado de reconexión con nuestra esencia, con la esencia espiritual y con el amor, que es fuente de vida y abundancia, ¿no? En este momento hay que emprender el camino, hay que volver y hay que entender que el dolor es necesario que aparezca, porque es el acicate que impulsa a los espíritus a despertar, ha abierto una brecha para que brote el arrepentimiento, abre una brecha y aparece el arrepentimiento y la reparación. Hay una toma de conciencia profunda, porque la ley de causa y efecto está actuando, trayendo de vuelta la consecuencia de sus desmanes, de los errores que ha cometido por ignorancia, por desconocimiento, en forma del dolor. Todo esto es lo que el espíritu va a vivir en el camino de vuelta, como lo estamos viviendo nosotros en las sucesivas reencarnaciones. Vamos a volver a transitar los caminos por los que antes anduvimos y vamos a revivir situaciones y vamos a reencontrarnos con aquello mismo que nosotros sembramos. Todo aquello que acontece en nuestras existencias es lo que viene de vuelta, los frutos de nuestras acciones pasadas, son la consecuencia directa de nuestros actos, buenos o malos. Es así y nosotros los espíritas sabemos de esto. En este momento tiene que aparecer la humildad que es la que va a conseguir en nosotros una apertura grande al cambio, al conocimiento de nosotros mismos, para poder hacer o llevar adelante con éxito esa vuelta a casa. Vamos a ver en ese camino cargado también de simbolismo, de enseñanza, porque es lo que nos quiere decir Jesús en esta parábola.
tiene que rehacer el camino, tenemos que volver a nacer. Habla de la doctrina de la reencarnación. En el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo nos dice: nadie puede ver el reino de Dios si no renaciera de nuevo. Todos recordamos la conversación con el maestro, con Nicodemo, ¿no? Donde Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo un hombre puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: en verdad te digo que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que hemos visto, atestiguamos, y no recibís nuestro testimonio. Le contesta: si os he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Consciente de que esta enseñanza aún no podía ser mostrada. La pregunta 166 del libro de los espíritus: ¿cómo puede acabar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Responden los espíritus: sufriendo la prueba de una nueva existencia. ¿Y cuál es, en la pregunta 167, cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia? Vamos a la 171. ¿En qué se funda el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque sin cesar os lo repetimos: un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos de quienes no ha dependido mejorar? ¿Acaso todos los hombres no son hijos de Dios? Solo entre los humanos egoístas se encuentra la iniquidad, el implacable y los castigos sin pena. Por lo tanto, este camino de vuelta a la casa del Padre nos habla de la necesidad de la reencarnación, de la necesidad de expiar, de reparar, de mejorar, de volver a sembrar, pero esta vez, en vez de sembrar espinos y piedras, sembrar flores, sembrar cosas buenas, cosas bonitas. En el Evangelio, según el Espiritismo, en el ítem, una conversación de San Luis de 1859, que dice que el tránsito de los espíritus por la vida corporal es necesario para que estos puedan cumplir con el auxilio de una acción material los designios cuya ejecución les confía a Dios. Es necesario para ellos mismos porque la actividad que están obligados a desplegar ayuda al desarrollo de la inteligencia. Siendo Dios soberanamente justo, debe hacer parte igual a todos sus hijos. Por eso da a todos un mismo punto de partida, la misma actitud, las mismas obligaciones que cumplir y la misma libertad de obrar. Todo privilegio sería una preferencia y toda preferencia una injusticia. Todos nosotros necesitamos pasar por las diferentes encarnaciones, rehacer de nuevo este camino que Jesús presenta en la parábola simbólicamente para poder volver a la casa del Padre. Sabemos, eso sí, que si bien la siembra es libre, la cosecha es obligada. En aquella senda, este hijo pródigo tuvo que recoger el fruto de cuanto sembró. Odios, desafectos, envidias, angustias, rebeldía, todo eso para poder llegar a reunirse con el Padre. Vamos a continuar con la parábola, porque en la siguiente parte dice que el hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saca inmediatamente el traje mejor y ponédselo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el cordero cebado, matadlo y celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y así se pusieron todos a festejar. En este momento tenemos que parar aquí y hacer otra reflexión. ¿Qué vemos de especial o de particular en esta parte de la parábola? Cuando el padre se reencuentra, mejor dicho, el hijo se reencuentra con el padre, llega a la casa del padre, no hay reproches, no hay lamentos, no hay enfados, no hay castigos, no hay juicio. Solamente hay amor, solamente hay misericordia y solamente hay un movimiento de acogida para el hijo querido. El hijo vuelve, nos volvemos nosotros a reconectarnos con Dios y tomar
todo lo que nos pertenece por derecho, que es la presencia del Padre en nosotros. De todo esto habla la parábola del Hijo Pródigo. Todas estas informaciones resumidas en una pequeñita, un pequeñito cuento, en una pequeñita narración. Jesús nos quiere dar a conocer que en el camino de la evolución el espíritu, que somos nosotros, esos hijos pródigos que somos nosotros, tenemos que trabajar duro. Y que eso conlleva esfuerzo, conlleva voluntad, conlleva fortaleza para rehacer el camino de vuelta. Tenemos que vencer las distintas etapas fortaleciéndonos para la siguiente. Al igual que una planta pasa por ser una diminuta semilla debatiéndose en la oscuridad de la tierra para buscar la luz, que es alimento de vida, el espíritu que es nosotros tiene que ir venciendo diferentes etapas. Nadie puede volver al Padre desconsiderando el mal que hayamos podido causar a nosotros mismos o a nuestro prójimo. A pesar de todo, a pesar de encontrarnos o de encontrarse lejos de la casa del Padre, la única verdad es que Él nos espera al final del camino. Este hijo pródigo que somos todos nosotros, como digo, vamos a encontrar allí un Padre amoroso, de abrazarnos, de acogernos, porque lleva esperándonos mucho tiempo. Y es así como el Espíritu, en su momento, en su tiempo, va a alcanzar ese objetivo. Él participaba de todos los bienes, traía en sí mismo, como nosotros traemos esos potenciales, esas potencialitudes para desarrollar, y desaprovechó la ocasión. Encontramos otra figura también muy simbólica, que es la del hijo obediente. Termino enseguida. Que es la del hijo obediente, no el hijo mayor que estaba en el campo y que oye música, oye los bailes y se acerca a la casa. Y así pues llama a uno de los criados y le pregunta qué pasaba, qué estaba sucediendo. Y el criado le contesta: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado un ternero, lo que había cebado, para celebrar que lo ha recobrado sano. Y él se enfada y no quiere entrar. El padre sale y lo convence. Y él, un poco rebelde, ¿no? Podemos imaginar, le dice al padre: hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Y fijaros lo que el padre le responde: tú has estado siempre conmigo, hijo mío. Todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y esto nos recuerda también algunas otras parábolas de Jesús, ¿no? Como por ejemplo la de la oveja perdida. Y aquí volvemos a encontrarnos otra vez en la situación de ver o de pensar en nuestra humanidad, ¿no? Al final está compuesta de hijos pródigos y de hijos obedientes. ¿Y qué sucede con estos que llamamos obedientes? Porque al concluir la parábola Jesús exalta a los pródigos que vuelven y de alguna manera parece que censura, si no es una palabra apropiada, pero sí pone las miras en el obediente que se queda, ¿no? Vemos ahí en esta figura del hijo obediente reclamando una posición diferente al respecto del hijo que se ha portado mal o al hijo pródigo al que regresa, y que además desaprueba, en cierto modo recrimina al padre que haya dado esa importancia por encima de él a su hermano, ¿no? Ya que él pues ha continuado en la casa del padre y ha cumplido con todos sus deberes. Lo que sucede aquí, que el padre ya cuenta con la fidelidad de ese hijo y que parece no comprender la relación o la reacción que el padre tiene con el hermano, ¿no? Sin embargo, el padre no se permite
sentir que un hijo es privilegiado sobre otro, porque para él hemos sido creados iguales, todos somos hijos, no hay ninguno que sea privilegiado con respecto a otro. Habrá algunos que desde muy pronto, muy temprano, hayan sentido esa necesidad de reconectar con el Padre o de conectar con el Padre, mientras que otros hemos ido pasando y perdiendo encarnaciones, mirando a otro lado, volviendo la cara, porque el Padre siempre nos ha estado llamando, y ha estado enviando mensajeros, y ha estado enviando eh, espíritus iluminados a la tierra para hacernos saber que Él estaba esperándonos. Jesús no hacía distinciones, ¿verdad? Siempre hablaba a las multitudes y nunca hizo esas distinciones entre aquellos que en aquella época se llamaban gentiles, entre los judíos, entre los religiosos, entre los ateos, entre los enfermos y los sanos. Jesús nunca hizo distinciones, hablaba en los caminos a todo el que quería escucharle, y los desheredados de toda especie eran sus preferidos. Quiso enseñarnos con esta parábola que la casa del Padre está abierta para todos y que no somos nada sin Él. Por mayor que sea la deuda, el pecado, como queramos llamarlo, el error, no me gusta llamarlo pecado, la falta cometida, este Padre que es todo amor y misericordia está esperándonos a todos, como el Padre de la parábola, deseando abrazarnos y acogernos en su seno. Esta parábola, por tanto, destierra la idea, considerando la justicia de la reencarnación. Y a ese respecto voy a terminar leyendo a Juana de Angelis, que nos dice que la reencarnación es tesoro de elevado significado y grandioso valor. Vívela con serenidad y júbilo, burilándote espiritualmente y avanzando por el camino que Jesús recorrió, en él dejando sus huellas luminosas. También él, que no tenía deudas, experimentó amarguras, incomprensiones, sufrió persecuciones inclementes y dolorosas, prosiguiendo, no obstante, afable y gentil incluso con aquellos que intentaban dificultarle el ministerio divino. Si malbaratas esta oportunidad, no podrás quejarte ni aspirar por nueva oportunidad con rapidez, porque la marcha del progreso obedece a códigos que no pueden ser desconsiderados. Bendice de este modo tu actual existencia con las lecciones del Evangelio de Jesús, viviéndolas en el día a día feliz y agradecido a Dios con sus actitudes renovadas. Nosotros, hijos pródigos que aún estamos en el camino, contamos con el Evangelio, que es de verdad la guía, que es de verdad el mapa a través del cual vamos a reencontrarnos en la casa del Padre. Muchísimas gracias y perdón por el tiempo que me he tomado de más. Gracias, muchas gracias a todos por vuestra atención.